Beatriz Carbonell es una antropóloga reconocida a nivel internacional. Su avidez de conocimiento y la fascinación por la investigación de campo la han llevado a recorrer varios países del mundo que albergan culturas fascinantes. Esta es la primera parte de una entrevista sumamente rica en información, con experiencias únicas y relatadas por una mujer que ha dedicado su vida a la investigación. La antropología me mueve porque hace muchísimos años conocí a Anne Chapman en Tierra del Fuego y me impactó su imagen. Anne Chapman fue una antropóloga famosísima que trabajó con los indios Shetland y con ella, como asistente, recorrí parte del Beagle en épocas difíciles. ¿En las épocas del conflicto? En las épocas del 78 ella cruzaba para ver a los yámanas en la zona chilena y era una época muy, muy difícil. Quedaban ya los dos últimos zonas y con ella aprendí mucho. Aprendí terreno, hacer terreno. Y a partir de ahí ya mi compromiso con esta cuestión fue... Porque yo siempre les digo a mis alumnos que en la vida no hay que tener vocación, porque las vocaciones se van, se agotan, se deterioran, sino que lo que hay que tener es convicción. Y me impactó ella. Con Anne hemos mantenido hasta el momento de su muerte un contacto muy importante, pero el aprendizaje en terreno fue para mí fascinante. ¿Y luego viene la etapa de la investigación? ¿O es simultáneo? En el año 98 yo consigo colocar en la Universidad de Puebla, en un congreso internacional, el tema de los Shetland, olvidados. Los Shetland son las zonas desaparecidos por matanzas. Los mataron los estancieros. Y coloco el tema en el año 98 en un congreso internacional muy importante, frente al presidente de la República de México y frente a dotaciones. Y me sentí, dije, yo aquí ya llegué, ya cumplí con lo que quería. Y cuando bajé de ese lugar me di cuenta que recién había empezado. Porque detrás de eso vino el compromiso con los quiché en la zona de México, en la zona de Guatemala, con los más antiguos mayas, que son los quiché, y empecé a andar entonces otros caminos, ¿no? Y me di cuenta que teníamos mucho que reconocerle a estas culturas y trabajando interculturalidad por un lado. Con los quiché aprendí mucho de interculturalidad en educación, porque ellos fueron y son los que van adelante en esto, y después el tema de salud y enfermedad. Pasado un tiempo de haber trabajado en Guatemala y en México y en Chile y en Perú, se me ofrece, porque también me tocó trabajar con chamanes, se me ofrece la oportunidad de concursar por la Universidad de Cataluña con un grupo de arqueólogos que iban al Sáhara, o sea, África, y que habían descubierto 70 cuevas con pinturas rupestres. En todos los lugares que yo voy, siempre hay la cuestión chamánica, que son los más antiguos y sabios, conocedores, porque el chamán siempre se piensa desde la magia, pero no, el chamán en general, la base de su cuestión chamánica es el tema de la curación. Entonces, cuando yo me especializo con tantos grupos culturales diferentes, incluso he estado trabajando en el Orinoco, en la zona de Venezuela, mando un currículum para concursar por la Universidad de Girona en Cataluña para saber, porque estaban investigando si las cuevas con pinturas rupestres habían sido o no pintadas por antiguos chamanes.
gano ese concurso y me voy, hago 2 expediciones a África, una en el 2001 y otra en el 2006. Ahí me contacto con las tabibas del desierto, que son las mujeres de las medicinas más antiguas que usan la alquimia. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Fascinante, porque ¿dónde viven? ¿Cómo es el ámbito? Ellas viven en carpas, lo que se llaman jaima, en el desierto, porque van de un lado al otro llevando sus medicinas, y esto fue fascinante para mí. Imagínate. Que está basado en lo que brinda la naturaleza, ¿verdad? Está basada en nuestra medicina, nuestra biomedicina, se basa en los primeros conocimientos de aquella medicina, que reúne la medicina del Oriente con la de, por así decirlo, del África Norte. Y ellas me enseñaron a trabajar las medicinas. Me tocó estar en grupos, en asambleas de mujeres, en campos de refugiados, donde las mujeres decidían si los hombres iban o no a la guerra. ¿A dónde pasó esto? Esto en el Sáhara Occidental. También en el Sáhara. Sí, ellos viven hace 30 años en jaimas o carpas, y porque han sido corridos de sus territorios por la gente de Marruecos. Están en guerra hace 30 años. Y es increíble cómo viven y cómo se organizan esas mujeres en esos lugares, organizan toda la sociedad, toda la comunidad, y cómo defienden y cómo en política real establecen lo que está bien o está mal para esas comunidades, porque esos hombres están cuidando las fronteras en guerra. También después, cuando regreso de la primera campaña, me voy al Orinoco, en Venezuela, a trabajar con una etnia antiquísima que quedaba, que es la última etnia matrilocal, manejada por una mujer. Manejada por una mujer, por una toda mujer. La etnia. Sí, entonces convivo con ellos, me quedo a vivir ahí y aprendo, no solo de medicina, sino que aprendo muchísimo de ese grupo, de los que son los antiguos cariñas. Los cariñas están en la zona del Orinoco antes de la llegada de Cristóbal Colón, porque son descendientes de los caribes. Ahí está. Muchas culturas se mantienen aisladas y mantienen, que son las que a mí me interesan, y mantienen todas sus costumbres como hace más de 5 o más siglos. En el caso de esta que yo trabajé en el Orinoco, es matriarcal. En el caso de las del Sáhara, los orígenes, originariamente, nosotros revisando pinturas rupestres, las culturas eran matriarcales también, ¿sí? Con una gran preponderancia de las mujeres. Hoy las mujeres organizan las sociedades porque los hombres no pueden hacerse cargo, pero ellas deciden y enseñan a los niños, porque esto es lamentable, en esa zona los niños y niñas de 10 años deben aprender a manejar armas, porque están en una zona de continuo litigio. Pero sí tienen un gran componente matriarcal. Las niñas son preparadas para 2 cuestiones, una para defender su tierra, que el terruño se defiende a muerte, y otras para ser madres, porque el mandato social, y acá está lo interesante, que no se desarticula el ser madre de poder cumplir con otras funciones. El mandato que ellos tienen es de poblar, y el mandato, del gobierno es que cada mujer pueda tener alrededor de 10 o 16 niños para poder ganar en las Naciones Unidas su autonomía como país, porque ellos hace 30 años que fueron despojados de sus territorios por cuestiones petroleras, ¿no?
Era inevitable consultar a Beatriz sobre las características de los habitantes de Bariloche en este momento en que estamos celebrando un nuevo aniversario de la creación de la ciudad. Una cuestión que tiene Bariloche y que sí vamos a destacar por ahí, y entonces sí, acá voy a aplicar mis conocimientos porque yo tengo una maestría en Ciencias Sociales en Francia, también aparte. Además de todo lo que sí, ya contamos. Y entonces desde la aplicación que podemos hacer a las poblaciones, como vos me lo comentabas, y que yo lo he trabajado mucho, Bariloche es una ciudad que tiene características muy particulares, ¿no? Todos los que hemos elegido vivir aquí tenemos algo que tiene que ver con la montaña. El montañista es una persona que busca la naturaleza por un lado y por el otro lado no el aislarse del todo, pero sí busca un poco de soledad. Entonces, esas son particularidades, ¿no?, que tenemos, características. Luego, hasta el 2001-2002, éramos un grupo que nos conocíamos mucho, después llegó muchísima más gente que se ha ido integrando a la comunidad. Y esto nos da particularidades de un grupo. Yo digo que somos un grupo, no dos grupos sociales como se dice, somos un grupo muy interesante, con características y valores muy importantes. Y de pronto ustedes van a descubrir que en gente muy sencilla hay sabiduría por un lado y en otra todo el mundo está haciendo algo que es interesante o que es premiado afuera, pero acá no se conoce. No sé si somos todos muy humildes o si no nos comunicamos. Este es otro tema que yo traté muchas veces, el tema de la comunicación en un lugar como este, en donde de primera se puso cibers por todos lados, donde todo el mundo se comunica por red y sin embargo no tenemos tiempo ni para un café, ni para el saludo, ni para charlar. Qué bueno que lo menciones, porque justamente el objetivo de esta entrevista tiene que ver con eso, con mostrar, en este caso mujeres, pero hay mujeres, hombres, cantidad de gente en Bariloche, que hace cosas interesantísimas increíbles, o que las ha hecho y no tienen reconocimiento ya llegados a su vejez. Mucha gente realmente que hace cosas muy interesantes de su lugar, que son muy valorados afuera y que sin embargo nosotros por ahí no los conocemos. Hermosa la charla, Beatriz, te agradezco muchísimo realmente. Gracias a ustedes por venir. La próxima semana compartiremos la segunda parte de la entrevista. Nos quedan muchos temas interesantísimos para conversar con Beatriz Carbonell. Ya volvemos con el bloque de salud y estética.